Amén, amén, muchas bendiciones. Vamos a continuar hoy hablando un poco acerca del tema de las profecías bíblicas relacionadas en forma bastante específica con lo que es el regreso del Señor, que fue lo que comentamos la semana pasada. Y la razón por la cual estamos hablando de este tema es porque queremos recordar que una tercera parte de la Biblia, cuando se escribió en forma profética. En otras palabras, si lo sacamos de cada 3 versículos de la Biblia que tú lees, uno, cuando se escribió, era escrito en una forma profética. Muchos de esos se han cumplido, por ejemplo, todo lo que tienen que ver con la primera venida de Jesucristo, pues a pesar de que, tomando por ejemplo el profeta Isaías, escribió bastante sobre el tema de Jesucristo, de su primera venida. Cuando el profeta Isaías lo escribió, era profecía. Hoy, cuando nosotros lo leemos, ya no es profecía, ya es historia porque se ha cumplido, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y también, si podemos comenzar con la proyección, la realidad es que repito, una tercera parte de esto, cuando comenzó, era ya profecía. Puedes pasar, ya yo voy por la vez. Así que en la última clase nosotros estudiamos la profecía de Daniel y hoy vamos a hablar sobre señales del regreso de Jesús, sobre la segunda venida, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poco distinta quizás a como normalmente lo vemos. Me explico. Nosotros vamos a hablar de un concepto que se llama secuencia de eventos. Y tú me dices, ¿qué secuencia de eventos? No te preocupes, vamos a estar hablando ya mismo de lo que es secuencia de eventos. Muchas veces cuando se habla sobre las señales que preceden el regreso de Jesús, no limitamos a ver lo que dice Mateo 24, y Mateo 24 cuando habla de las señales, pues nos habla de guerra, terremotos, hambre, persecución, falso profeta, pestilencia. Básicamente esos son los temas que habla Mateo 24, y cuando hablamos de ellos, pues tenemos un problema, y es que si nos limitamos exclusivamente a esa lista y no salimos de esa lista, la realidad es que a través de la historia, en distintos momentos, en algunos más, otros menos, hemos tenido guerras, hemos tenido terremotos, ha habido hambre, ha habido persecución de la iglesia, han surgido falsos profetas, hemos tenido pestilencia, que podemos aludir, lo cual es cierto. Yo estoy 100% de acuerdo con ello. En la medida en que uno estudia, uno descubre la realidad y la verdad de esto, de que ahora como nunca tenemos guerra. Es la primera vez en toda la historia que hay guerra continua, o sea, no ha habido días de paz, y es la primera vez en la historia que está ocurriendo. Terremotos, pues todos los terremotos desde que se pueden validar, ellos han estado incrementando, y alguna gente puede decir, no, pero es que ahora hay mejor forma de leerlo. Bueno, la escala Richter, desde lo que son 5 en adelante, que se pueden leer desde hace 100 años atrás, tomando eso nada más, se ve un incremento gigantesco, no solamente en la fortaleza de los terremotos, sino en la frecuencia de los terremotos. Hambre, hoy día está muriendo más gente de hambre que nunca en la historia. Una tercera parte de la humanidad vive con el equivalente a $1 diario. Es todo lo que tienen. $1 diario. Una tercera parte de la población mundial vive con eso. Persecución. Todos los días están matando creyentes. Todos los días están matando creyentes en esta época como nunca antes. Y no solamente hay persecución en lugares que podríamos llamar que son totalitarios o lugares anticristianos como países musulmanes. Nosotros estamos recibiendo persecución. Lo que son los países industrializados, lo que son para los países democráticos, lo que son los países desarrollados, están desarrollando una persecución rampal contra la iglesia,
donde inclusive se trata a aquellos que creemos en la Biblia como gente ignorante y se nos acusa de ser gente que lo que estamos promulgando es el odio y que hay que sacarnos. Eso ya se está dando. Y se está dando, repito, no solamente en los países totalitarios y países que son abiertamente contra el cristianismo, sino que en Estados Unidos, Canadá, Europa, nosotros estamos viendo esto continuamente, una persecución contra los principios, contra lo que nosotros creemos. Se está tratando de erradicar sistemáticamente de la mentalidad lo que es una vida verdaderamente cristiana, y el que nosotros tengamos que entonces aceptar por bueno aquello que la Biblia dice que es malo. Y cuando se nos trata de obligar a que llamemos a lo malo bueno, eso es un problema de persecución. Falso profeta, wow, de eso no hay que hablar. Se han levantado tanta gente, y específicamente cuando se habla acerca del tema profético, se ha levantado tanta y tanta gente diciendo cosas que no se fundamentan en la escritura, y hablando de fecha, hablando de situaciones y tratando de poner nombres y labels donde Dios no los ha puesto, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Así que sí, también se han levantado falsos profetas y pestilencias. Wow, yo creo que esa no tengo que explicar mucho con lo que estamos viviendo. Es la primera vez en toda la historia de la humanidad que realmente hay una pandemia, realmente, porque está tomando no solamente una gran parte del globo terráqueo, sino básicamente todo el globo terráqueo conocido se ha visto afectado. Todas las naciones están afectadas de una u otra forma por lo que es la pandemia. O sea que sí, pestilencia, definitivamente somos testigos de ello. Pero volvemos nuevamente, si nos quedamos simple y sencillamente ahí, en esto, guerra, terremoto, hambre, persecución, falso profeta y pestilencia, siempre nos corremos el riesgo de que se nos acuse de que al estar ahí, mira, eso siempre ha existido, siempre, repito, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido persecución, siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido pestilencia. Así que, ¿qué nuevo me está diciendo? Y entonces nos quedamos con un argumento que es un poco, por no decir bastante, difícil de sostener por sí mismo. O sea, difícil de sostener. Si nos quedamos más que hasta ahí, ese argumento se nos convierte en un argumento difícil de sostener. Ahora, vamos entonces a continuar. Pero existe una serie de señales que nunca ocurrieron antes. Y Tamar, si podemos cambiar, que nunca ocurrieron antes. Porque las mismas son consecuencia de lo que se conoce como una secuencia de eventos. Y yo quisiera ver esta, porque estas que son una secuencia de eventos no me pueden decir que han ocurrido siempre. No es como la guerra, que me pueden decir, no, guerras siempre han habido, o como el hambre siempre ha habido, o situaciones como estas de siempre ha habido. No, son cosas que nunca ha habido, que están profetizadas en la Biblia, que requieren una secuencia de eventos. O sea, no solamente se está dando una profecía, sino que para que esa profecía se cumpla, hay un sinnúmero de eventos anteriores que se tenían que haber dado, y que no es hasta que esos eventos se den que esta profecía no se pueda cumplir. Y de eso, cuando estamos hablando ahí, esto lo vemos en dos categorías. La primera, profecía que depende del cumplimiento previo de otras profecías. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y profecías que para que ocurran necesitan otros elementos que no son profetizados, pero que son los que hacen que la profecía se pueda cumplir. También vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y cuando estamos entonces hablando de estas profecías que en su cumplimiento requieren esta secuencia de eventos, entonces sí, nosotros tenemos un argumento que es un argumento bien difícil, por no decir imposible, de debatir. Nos pueden dar en uno, pueden estar de acuerdo en otro, pero wow, la evidencia es tan abrumadora que vemos en la Biblia, que nos pone en una posición bien fuerte. Y esto es importante porque
déjame repetir algo que mencioné hace 2 semanas atrás cuando estuve comenzando este tema. Para mí uno de los temas importantes del estudio de la profecía es que me llena de fe. Porque cuando yo veo el cumplimiento, profético que se ha dado 1500 años, 2500 años, después, dije 1500 y me equivoqué, es 2500 años después de haberse profetizado, yo digo, solamente un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no está sujeto a tiempo y espacio, una mente brillantísima, ese Dios que es omnisciente, es capaz de predecir elementos y específicamente esto que requiere una secuencia de eventos, porque en el momento en que se dio la palabra profética era imposible que existieran los elementos para cumplirse. Yo digo, eso me llena de fe. Así que cuando tenemos todos estos argumentos, nosotros tenemos argumentos que son bien difíciles de debatir. Así que vamos a ver algunos de ellos. Primero, vamos a comenzar con la restauración de Israel. Y mucho hemos nosotros hablado sobre ese tema en el pasado, pero creo que es tan importante que requiere que nosotros lo volvamos a mencionar. Y quiero verlo desde la perspectiva de 2 profecías, 2 palabras proféticas. La primera está en Daniel capítulo 9, versículo 26. La habíamos dicho esta de paso hace 2 semanas atrás. Simplemente la vuelvo a traer para hacer algunos comentarios rápidos de ella. Dice Daniel 9, 26. Ahí nos va a hablar acerca de la destrucción de Israel y de la ciudad santa, entiéndase Jerusalén. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso, entiéndase, eso fue el pueblo romano quien lo hizo. Y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Esto ocurrió en el año 70 después de Jesucristo. Jesucristo también la profetizó. Jesucristo profetizó que el templo de él, el segundo templo, el templo de Herodes, iba a ser destruido, y Jesucristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y exactamente así fue como ocurrió cuando el emperador Tito vino contra Israel, destruyó la ciudad amurallada y tomaron el templo, y el templo literalmente fueron quitando piedra sobre piedra. Literalmente lo hicieron así porque estaban buscando tesoro, y buscando tesoro fueron quitando las piedras con que se había construido, aquellas piedras que la gente, que cuando los discípulos vieron, le dicen a Jesús, mira, estas piedras tan extraordinarias. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Exactamente así ocurrió en el año 70. Esta profecía la dio Daniel aproximadamente unos 600 años antes de que ocurriera. Repito, 600 años antes de que ocurriera, años 70, Daniel está dando esta profecía, que es una profecía donde nos está hablando de la destrucción de Israel y de la destrucción de la ciudad santa. Es importante, y del santuario, entiéndase el templo. Entonces, están profetizados estos 3 elementos. Ahora, vamos entonces a la segunda profecía que quiero ver. Zacarías, capítulo 12, versículos 6 al 7. Aquí encontramos una profecía en la que habla de la restauración de Israel. El profeta indica que primero será restaurado Judá y luego Jerusalén. Leamos. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y Jehová librará la tienda de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Esta profecía se escribió aproximadamente el año 520 antes de Cristo. Lo interesante de esta profecía es
que está hablando de que Jerusalén va a ser otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Pero cuando esta profecía se escribió, Jerusalén no había sido destruido. ¿Cómo que Jerusalén va a ser habitada otra vez en Jerusalén? ¿Cómo también entonces esta secuencia de eventos de que dice, pero primero Judá y después Jerusalén? Así que era necesario que antes de cumplirse la profecía de Zacarías, se cumpliera la profecía de Daniel. Y Daniel profetiza 600 años antes de que ocurra. En otras palabras, Zacarías no se puede cumplir, sin que se cumpla Daniel. ¿Vemos la secuencia? Esa mentalidad, dos profetas profetizando dos cosas que cualquiera que los viera antes de que ocurrieran diría, aquí estos profetas se están contradiciendo. Uno está hablando una cosa, el otro está hablando otra. Hay una contradicción, pero no había una contradicción, sino que había una mente que veía más allá de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 2500 años. Porque desde el momento en que Zacarías profetiza hasta el momento en que se cumple su profecía, pasan aproximadamente unos 2500 años. Es lo que ocurre. Y quiero nuevamente volver. Se tenía que cumplir primero la profecía de Daniel para entonces que hubiera espacio para que se cumpliera la profecía de Zacarías. No puede haber restauración si primero no hay destrucción. Tenía que darse la profecía de Daniel, la destrucción, para que entonces se dé la profecía de Zacarías. Pero también en la profecía de Zacarías hay una secuencia de eventos. Y la secuencia de eventos que da Zacarías es primero Judá, después Jerusalén. Una secuencia de eventos. No es simple y sencillamente que van a ocurrir. Y exactamente esto fue lo que ocurrió en el 1948. Israel vuelve a ser Israel y vuelve a ser la nación de Israel reconocida por Naciones Unidas. 1948. Tal como había profetizado Zacarías, primero Judá en ese momento no había conquistado a Jerusalén. Solamente Judá sin Jerusalén. Tel Aviv era en aquel momento la capital antes de 1967. Jerusalén ahora aún no se había conquistado. Pero ¿qué ocurre? En el año 1967 se restauró, se recuperó Jerusalén y esto fue un milagro. No tengo el tiempo porque realmente hablar de la guerra del 1967 de por sí solo nos podría tomar horas hablar de tantos milagros extraordinarios que ocurrieron. Pero permíteme simple y sencillamente de una forma sencilla hacer un resumen de lo que ocurre. El dictador egipto Gamal Abdel Nasser, con el respaldo estratégico y técnico de Rusia. ¿Está bien? Rusia está de background. Rusia está dando todo el respaldo estratégico, técnico y de armamento. Él comanda, el dictador de Egipto, comanda 14 pueblos árabes y dice que ellos vinieron para destruir a Israel. Esa es la intención. Para que tengamos una idea, en esta época Israel tenía apenas 2.5 millones de habitantes, incluyendo niños, menos que Puerto Rico. Básicamente, 1 millón y pico menos de personas, 1 millón de personas menos que lo que tiene Puerto Rico ahora mismo, eso incluyendo niños, incluyendo infantes, incluyendo todo el mundo. Esa era la población total que había en Israel en el 1967, 2.5 millones de habitantes. Mientras que los 14 pueblos árabes juntos tenían una población de 110 millones de habitantes. A la multiplicación. Estamos hablando 50 veces básicamente la cantidad de habitantes que tenía Israel.
Por cada israelita habían 50 de la coalición árabe. Y en adición de que hay 50 de la coalición árabe, tienen el poderío de la Unión Soviética, aún en esa época la Unión Soviética, detrás de ellos, respaldándolo con todo el apoyo estratégico, técnico y de armamento. Esto es lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. En 6 días, ¿qué ocurrió? En 6 días, Israel logró derrotar a toda la coalición árabe. Recuperó por primera vez a Jerusalén y los números son los siguientes. En esta guerra de los 6 días murieron aproximadamente unos 700 soldados judíos, pero se calcula que murieron más de 10.000 egipcios y varios miles de los otros países. Si tú fijas, la desproporción es totalmente increíble. Pero, ¿qué sucede? Dios había profetizado. Y Dios había profetizado a través de Zacarías que Jerusalén volvería a habitar en su lugar, Jerusalén. No es que va a haber Jerusalén en otro sitio. No. Es que volvería a ser habitada en su lugar, en Jerusalén. Pero que primero sería Judá. Esto es una secuencia de eventos que fueron profetizados 2500 años antes, que repito, para que esta secuencia de eventos se diera, lo primero es que se tenía que cumplir la profecía de Daniel para que Jerusalén fuera destruida, Israel fuera destruido, que el templo fuera destruido, lo que ocurrió en el año 70. Después se esperan básicamente 1900 años más o menos, ¿verdad? Adicionales. Y entonces ocurre exactamente en la secuencia de eventos como Zacarías lo profetizó. Yo quiero decirte, esto es algo extraordinario. Y eso es algo que a mí me llena de fe cuando yo lo puedo ver y cuando yo lo puedo entender. Repito, nos faltaría el tiempo para hablar de todos los milagros extraordinarios que ocurrieron durante todo el proceso. Pero vamos a seguir hablando acerca de otras. El idioma hebreo. Mira, para el siglo XIX, el idioma hebreo había desaparecido. Era un idioma que se estudiaba, era un idioma de los académicos. No era un idioma que se hablaba. Es como el latín hoy día. El latín hoy día es un idioma de los académicos, pero nadie está hablando latín. Simple y sencillamente se estudia, y se estudia por su valor que tiene desde la perspectiva de literatura, etcétera. Pero no es un idioma que está vivo, es lo que se conoce como un idioma muerto. Así que en el siglo XIX, el idioma de los hebreos había desaparecido como un idioma y simplemente era un idioma académico, no era un idioma que se utilizaba. Y eso era, la razón fue que después que Israel es destruido en el año 70, en el año 200, entrando al 300, se prohibió hablar el hebreo. Los judíos no podían hablar hebreo, así que al no poder hablarlo, el idioma se fue perdiendo y ellos fueron asumiendo el idioma de acuerdo al país desterrado en el que ellos se encontraban. Los que se fueron para Rusia empezaron a hablar ruso, los que se fueron para Alemania empezaron a hablar alemán y así sucesivamente, de acuerdo al lugar donde fue su destierro, ellos empezaron a asumir y a hablar el idioma de ese lugar y fue, repito, ya para el año 200, 300, después de Jesucristo, se prohibió que se hablara hebreo. Y fue parte de toda esa guerra para tratar de destruir la nación. Así que entramos al siglo XIX. En el siglo XIX, el idioma no existe. 1858 nace Rabí Eliezer Ben Yehuda y empieza a comenzar a estudiar lo que es el hebreo bíblico. Hebreo bíblico, entiéndase lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento.
él empieza a arder en su corazón la necesidad de restaurar ese idioma. Y una de las cosas que empezó a hacer es que empezó a enseñar a su hijo en homeschooling y empezó a enseñarle a dar la clase en hebreo bíblico. ¿Qué sucede? Él se encuentra con una situación. Había muchas palabras que en el mundo moderno existían, auto, avión, pero que no existían en esa época. Así que él, utilizando las raíces hebreas y utilizando lo que serían las formas del hebreo, él empezó a construir palabras nuevas para lograr tener un vocabulario que se ajustara a las raíces hebreas, donde con ese vocabulario pudiese entonces comunicar el 100% del conocimiento a su hijo. Sofonías dice que, Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Es importante esta palabra, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todo invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común conocimiento. En el original hebreo, ese pureza de labios es pureza de lenguaje. Y estamos hablando de que era que Dios dice, voy a devolver la pureza del lenguaje. Durante 1800 años aproximadamente, el idioma hebreo estuvo perdido como un idioma que se permitiera hablar. Y a principios del siglo XX, ese idioma comienza nuevamente. Y hoy día se está hablando el idioma hebreo en todo Israel como consecuencia de una secuencia de eventos de un hombre que empezó a sentir en su corazón esa necesidad, empieza a crear un vocabulario, que el vocabulario se uniera con lo que eran las raíces del idioma y empieza entonces a enseñarse. Hoy día, básicamente, todo Israel está hablando un idioma que estaba muerto y en la historia de la humanidad es el único idioma que después de haber sido un idioma muerto se convierte en un idioma oficial de una nación y que toda la gente lo estén hablando. Es único, no ha ocurrido anteriormente, pero volvamos, Sofonía, para que esto ocurriera, ¿qué tenía que pasar? Primero tenía que perder el idioma, porque cuando Sofonía escribe, el idioma no se ha perdido. Pero ¿cómo es que va nuevamente a devolverlo? Para que ocurriera esto, se tenía que perder el idioma. Y después de perder el idioma, 1800 años después de estar ese idioma básicamente perdido, se recupera el idioma y vuelve a ser el idioma de la nación de Israel. Secuencia de eventos. Esto era imposible que ocurriera en el año 100, en el año 200, en el 1500. No existía el lenguaje. Pero 1800, básicamente 1900, principio de 1900, nació en el 1858, pero esto, empezar a enseñar a su hijo, empezó el principio del siglo XX. Se empieza hasta hoy día, para nosotros es normal, y no lo vemos, no lo pensamos como nada extraño, pero una secuencia de eventos donde Dios soberanamente hizo que esto pudiese ocurrir. Vamos a ver otro ejemplo más, y es la población mundial. La población mundial, pues a nosotros esto no nos preocupa mucho, ¿verdad? Bueno, aparte de que se hable de sobrepoblación, pero para el primer siglo se estima que la población mundial era entre 150 a 300 millones de personas. Eso es la población mundial estimada en el primer siglo. El ejército romano, que era el ejército más grande que había existido hasta ese momento,
se estima un máximo de 300.000 soldados. Ese era el ejército romano. Y usted dice, ok, perfecto, ¿qué tiene que ver esto? Mira, Apocalipsis 9:16. Hay una profecía. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice, yo oí su número. O sea, hay un énfasis en, no me equivoqué, este es el número. Hay un énfasis, pero ¿cómo es posible que estemos hablando de un ejército, dicho sea de paso, este ejército viene del oriente del Éufrates, que sea un ejército de 200 millones de personas, si la población mundial estaba entre 150 a 300 y la población incluye niños, incluye a Raimundo y todo el mundo. Y esa era la población mundial. Cuando se hacen los cálculos de la población mundial, no solamente el cálculo de la población Europa, sino esos cálculos que se están haciendo de la población mundial, era de entre 150 a 300 millones de personas. Y estos 200 millones vienen exclusivamente del oriente del Éufrates. O sea que no es la población mundial, sino de un sector. Imposible. Imposible. Hasta el siglo XV, imposible. Siglo XVI, imposible. Hoy día, entre China y la India, tienen aproximadamente el 40% de la población mundial. La población mundial se estima entre, unos dicen 7 billones, otros dicen 7.1 billones de personas. No existe un ejército de 200 millones de personas. Vamos a aclarar eso, ¿está bien? Pero por primera vez existe la posibilidad de ese cumplimiento profético, que nunca antes había existido esa posibilidad. Y que inclusive en el momento en que se dio la profecía, perdonen cómo lo voy a decir, era absurdo pensar que en ese momento se podía cumplir. Porque básicamente era que todo el mundo, hasta los niños, formaran parte del ejército y que todo el mundo se fuera a mover hacia el oriente del Éufrates. Me estoy logrando explicar. Secuencia de eventos. Se tenían que dar unos eventos y los eventos que se tenían que dar era que la población mundial tenía que crecer lo suficiente como para tener al oriente del Éufrates una cantidad de personas significativa que puedan producir en algún momento un ejército de 200 millones de personas. Y donde único hay esa posibilidad es precisamente al oeste, al oriente del Éufrates, es donde existe esa posibilidad, que es donde tenemos entonces China e India con el 40% de la población mundial. Secuencia de eventos. Sin que se hubiese dado este crecimiento poblacional, era imposible el cumplimiento de esta palabra profética de Apocalipsis 9:16. Seguimos entonces y vamos a hablar un momentito de armamento. Ok. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a ver una descripción de la batalla de Armagedón. La misma la encontramos, una de ellas, no solamente ahí, hay varias, pero por cuestión de tiempo escojo una de ellas. Una de ellas la encontramos en Zacarías, capítulo 14. Zacarías es un libro que desde la perspectiva de profecía, wow, capítulo 12, 13, 14, son un libro extraordinario, pero en el capítulo 14 específicamente, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Perdón. Y la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Estos científicos dicen que cuando se ve esta descripción que está ahí, esta descripción es el resultado de lo que sería modernamente hablando una bomba de neutrones en la cual los rayos gamma destruyen la carne de la víctima sin vaporizar los huesos.
No es que hubo algo donde se destruyó y los huesos se destruyeron y todo se destruyó. No, no. Es eso. Pero para que tengamos una idea, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio cuando Zacarías está dando la profecía. ¿Está bien? La pólvora fue inventada por los chinos alrededor del siglo XIII. Esto significa que se inventó la pólvora o se descubrió 19 siglos después de Zacarías. 19 siglos después de Zacarías. Zacarías estamos hablando aproximadamente 600 antes de Cristo, o sea, 6 siglos antes de Cristo. Siglo XIII, estamos después de Cristo, estamos hablando que hay una diferencia de 19 siglos. Lo que Zacarías profetizó, ni siquiera con miles de libras de pólvora se podría hacer. Así que cuando Zacarías está profetizando las guerras, lo más que podía haber era flecha, arco, tirar piedra, agua caliente, no sé qué más. Pero eso que Zacarías está viendo, imposible. Era no solamente imposible, era impensable. Tú sabes que nosotros normalmente nuestro pensamiento siempre depende de unos framework, ¿cómo diría? Unos marcos de referencia que nosotros tenemos. Este es estudio cognitivo. Yo pienso a base de marcos de referencia que tengo. Y muchas veces, pues, cuando uno se sale de esos marcos de referencia, es que vienen invenciones y cosas así. Pero lo que Zacarías está hablando dentro de sus marcos de referencia de lo que es una guerra, de lo que es una batalla, imposible, imposible, imposible. Es interesante porque cuando también estudiamos Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, también ahí se va a estar hablando de ciertas batallas. Y cuando se está hablando de esas batallas, personas que son estudiosos en lo que se conoce como el arte de la guerra, a través de lo que es el arte de la guerra, dicen que Ezequiel 38 y 39 parece estar sacado de un manual de cómo tratar un conflicto nuclear y biológico. Se habla allí de los meses que hay que esperar, de cómo hay que sanar la tierra. Entonces, la forma en que está escrito Ezequiel 38-39, repito, personas expertas en lo que es arte de la guerra dicen que parece que está sacado de un manual de cómo se trata un conflicto donde hay una guerra que es biológica o nuclear. Es interesante porque en el momento en que las palabras proféticas de Zacarías, las palabras proféticas de Ezequiel existen, se dan, perdón, es imposible pensar en este tipo de armamento. Hoy es historia. Hoy no es imposible pensarlo. Hoy sabemos que eso que está escrito ahí es una realidad. Es posible que lo que dice Ezequiel 38-39 es una realidad. Es posible. Fue escrito hace 2500 años atrás, pero no es sino hasta nuestra época, hasta nuestra generación, que nosotros somos capaces de ver el cumplimiento, el posible cumplimiento de estas palabras proféticas. En el siglo XVIII no se podían cumplir. En el siglo XIX no se podían cumplir. Hoy, estas palabras proféticas se pueden cumplir 2500 años después de haber sido profetizada. Amén. Vamos a ver dos adicionales, tres adicionales. Vamos a ver cómo vamos a tratar de avanzar un poquito. Tecnología de comunicación. Wow. Tú y yo estamos comunicados por causa de este tipo de tecnología. Bien sencillo. Apocalipsis 1:7 dice: aquí viene la nube y todo ojo le verá, y todo lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra. O sea, está hablando de que esto va a ser algo que podrá ser visto a nivel global, a nivel mundial. Hace 20 años esto era imposible. Hoy
nosotros nos comunicamos en cualquier parte del mundo y lo hacemos en segundos. Ahí dicho ese de paso, cuando todo ojo le verá que él vendrá, eso será al final de la batalla del Armagedón, y significa que allí va a estar CNN, van a estar toda esta gente, BBC, van a estar todo el mundo allí con las cámaras, va a estar todos los corresponsales y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, dice la Biblia en ese momento. Apocalipsis 11:19 también habla de otro momento, que es de los dos testigos, y dice, y los pueblos de la y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sea sepultado. Nuevamente, los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo es posible que esto se haya profetizado? Nunca antes se pudo cumplir. Nunca antes, sino en el momento en que tú y yo estamos viviendo. Mas, sin embargo, hace 2000 años atrás, el apóstol Juan en su visión lo vio. Estaba recordando mientras estaba preparándome de una profecía que dio un profeta, Paul Jackson, creo que sí, que fue hace unos 30 y casi 40 años atrás. Él dice que él tuvo una visión y en la visión él vio gente caminando por las calles de Estados Unidos y que andaban caminando y mirando televisores pequeños en sus manos. En ese momento él no sabía lo que estaba viendo. Lo que estaba viendo eran los teléfonos nuestros, ¿verdad? Eso era lo que él estaba viendo. Él no sabía cómo describirlo. Él dice que ve a la gente caminando por las calles y que ve a la gente caminando por las calles con pequeños televisores en las manos. Extraordinario como Dios es capaz de mostrar a sus profetas lo que va a ocurrir antes. Pero específicamente esta palabra profética que estamos viendo aquí a mí me llena de tanta fe. Ese Dios, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Wow, lo que es el internet, cómo está llegando, cómo es la transmisión que nosotros estamos teniendo, es todo ojo lo verá. No estamos limitados a un lugar, no estamos limitados a un espacio, no estamos limitados a un device, no estamos limitados a tener que estar en algún sitio, sino que todo ojo lo verá. Nunca antes esto se pudo haber cumplido. Menciono otra más, globalización y sistema económico interconectado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, nos dice que, hablando del anticristo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, está hablando aquí, no discrimina de nadie, que le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni venderse, hacer transacciones económicas, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No voy a entrar a tratar de explicar el 666, no voy a meter en eso, pero sí quiero dar algunos detalles que pienso que nos pueden ayudar a entender esto. Primero, cuando en el versículo 18, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, permíteme decirte que esta palabra cuente es la palabra griega, literalmente significa calcule. Estoy aquí citando la referencia de Spiro de la Biblia, es la palabra sexo, y es literalmente una pequeña piedra usada particularmente por los griegos y los egipcios en sus cálculos. En sus cálculos ellos utilizaban unas piedras y esas piedras tenían unos valores y a base de esos valores ellos hacían sus cálculos. Así que lo que está diciendo es que el que tenga entendimiento puede calcular el número de la bestia. Ahora, vamos a leer nuevamente el versículo 17. Cuando tú lees el versículo 17, dice, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca
o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces me está hablando de tres cosas y las tres cosas son equivalentes una de la otra, porque una sustituye a la otra. Eso significa que son equivalentes. Y cuando nosotros estamos hablando de este tipo de equivalencia, una marca que es a su vez un número y que se convierta también en un nombre, o del nombre yo llego al número, llego a la marca, o sea, de cualquiera yo llego a los otros porque son equivalentes. Esto de lo que nos está hablando es de una fórmula moderna que se utiliza en programación simple y sencillamente para hacer conversiones. Eso, antes de que existiera la época de la computadora, eso era imposible pensarlo. Pero desde que existe la época de computadora, eso cada día es más y más y más sencillo, es más y más fácil. Yo tomar números, convertirlo, poderlo convertir en nombre, poderlo convertir en marca, poderlo convertir en símbolo. Al principio solamente nosotros pensábamos en el barcode, ¿verdad? Que son las muchas rayitas. Ahora está el scope, que es el cuadradito, que es... Pero permíteme decirte, hay muchas otras marcas que se están utilizando, que eso no son necesariamente esas y que simple y sencillamente te pueden escanear, y cuando se escanean o ya misma están ya emitiendo una señal, porque están activas emitiendo señal, y cuando están activas emitiendo señal ya se está hablando, por ejemplo, en el caso de, estaba leyendo recientemente, en el caso de, Dios mío, de Amazon, en unas tiendas donde tú vas a poder entrar y simple y sencillamente tú entras, coges las cosas y te vas. No tienes que parar a pagar, porque una vez tú cojas lo que cogiste, automáticamente eso está adscrito a la cuenta tuya con ellos y te lo carga y ya lo compraste y sigues caminando. Tan sencillo como eso, tan extraordinario como eso. Y ya eso, estamos hablando que son cosas reales, que ya están, son cosas que están existiendo. No estamos hablando de algo, estamos hablando que para comprar o vender, simple y sencillamente se entra en un proceso de calcular. Y cuando se entra en ese proceso de calcular, en ese proceso entonces ya se puede adjudicar la transacción. Extraordinario, ¿verdad? Así que, dicho sea de paso, globalización. Globalización es un concepto que era desconocido hasta en 1991. Antes de 1991, tú buscas la palabra globalización, un concepto muy desconocido. Pero ahora se ha convertido en un concepto normal y abrazado por la mayoría. Eso no significa, esto lo que significa es que todo está preparado para que se establezca un sistema mundial en el cual nadie pueda comprar o vender si no está adscrito a ese sistema que está operando. La globalización hace que entonces todo esto se pueda estar dando. Ya existe toda la tecnología para ello. La capacidad de unir todos los sistemas para que funcionen integrados es algo que ya existe. Yo recuerdo antes, las primeras veces que yo salí de Puerto Rico, pues yo salía y tenía que muchas veces ir y cuando llegaba al país pensar en que tengo que cambiar dinero. Ya básicamente eso no existe. Sí, ya básicamente eso no existe. Si yo voy, donde quiera que pueda usar la tarjeta, uso la tarjeta y la tarjeta misma cambia el dinero y hace todo. Y no tengo que hacer nada. No me tengo que preocupar por ese asunto. Y eso va avanzando, avanzando y avanzando. En los últimos años se ha estado creando estándares para poderlo lograr. Mastercard, Visa, American Express, Discovery, básicamente Honor, todos ellos están invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder impulsar esta tendencia. Y esta pandemia, yo saqué, creo que fueron $100 antes de que empezara la pandemia. Aún me quedan como $5 o $6. ¿Por qué? Porque todo lo he pagado con ATH móvil o con ATH. No tengo ya nada de efectivo. La pandemia pues me ha obligado, pero no solamente a mí, básicamente a todo el mundo ha hecho exactamente lo mismo. Y eso es una realidad grande. Así que nos estamos moviendo hacia una economía que sea una economía totalmente libre de efectivo.
extraordinario, ¿verdad? Pero es una realidad, la realidad que tú y yo estamos viviendo y para la cual tú y yo tenemos que estar preparados para lo que Dios está haciendo en esta época. Y cuando yo veo, repito, yo veo el cumplimiento de estas palabras que te dieron antes, que esto de que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga una marca que es equivalente a un nombre, que es equivalente a un número. Por miles de años, por cierto, 2000 años básicamente eso no existía. No es hasta ahora que existe la posibilidad, por eso una secuencia de eventos se tenían que dar antes del cumplimiento de esa palabra profética, se tenían que dar unos desarrollos tecnológicos, que son los desarrollos tecnológicos que permiten ahora el cumplimiento. Y para mí, wow, eso me habla de un Dios tan inteligente que tiene control de todas las cosas. Y eso a mí me llena de fe. Y quien me quiera decir que la Biblia está equivocada o que no es capaz de predecir el futuro, yo digo, equivocado. Estoy lleno de evidencia de la fidelidad, exactitud bíblica en poder predecir el futuro. Y lo que digo, lo he dicho anteriormente, me has escuchado decirlo y perdóname que lo vuelvo a repetir. Si la Biblia, si el Dios de la Biblia puede predecir acontecimientos como estos 2000, 2500 años antes que ocurran y puede hacer que las cosas se conjuguen para ocurrir como Él dice que van a ocurrir. ¿No puede tener cuidado de mi vida? ¿No puede tener cuidado de tu vida? Claro que sí. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Dios extraordinario. Y por eso nos podemos llenar de fe. Vamos uno más y vamos entonces a un proceso de conclusión. Zacarías, capítulo 12, dice, aquí yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar. La Biblia de las Américas traduce como vértigo. Que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Wow. Solo un vistazo a las noticias de hoy nos lleva a ver el cumplimiento de esta profecía que no hacía ningún sentido hace 2500 años atrás. Yo hoy hice lo siguiente, entré a Google y puse las siguientes palabras, noticias antisemitas. Y fui entonces a Google, me permite decir de cuánto tiempo quiero que busque noticias. Le dije, búscame una semana. ¡Wow! Lo tuve que bajar un día. Había tantas y tantas noticias. Yo mismo me sorprendí. Yo esperaba encontrar, pero no esperaba encontrar tantas noticias antisemitas. Aquí menciono dos nada más. New York Times, el 10/4/2020, hoy es 10/5, ¿verdad? Sí. Hoy es 10/5, pues sí, ayer. El ataque a la sinagoga alemana durante Surco genera temores de antisemitismo. Hubo un ataque a una sinagoga y mataron personas en la sinagoga ahí. El Fox Business del 10/2, esto fue el viernes. Los usuarios de la plataforma de TikTok todavía ven un antisemitismo generalizado en la aplicación. La aplicación es una aplicación que, de acuerdo a las noticias, está produciendo mucha información antisemitista. Pero si sigues leyendo, puedes encontrar muchas noticias. Lo que estoy diciendo es, hoy día nosotros vemos ese antisemitismo y esto es Israel, Jerusalén es una copa de vértigo. En cualquier momento se habla de lo que está pasando, la bomba de tiempo, que es lo que es el Medio Oriente. Y precisamente una persona que venga a poner paz en el Medio Oriente es la persona que se va a levantar como el anticristo. Eso nos enseña la Biblia. Él vendrá a firmar un tratado de paz, de acuerdo a las palabras de Daniel. Él utilizará su astucia y utilizando su astucia logrará firmar un tratado de paz con muchas naciones y empezará un tiempo de prosperidad. Pero eso simple y sencillamente son principios de dolores.
y en lo que está por ver. Así que a manera de conclusión, permíteme decir 2 o 3 puntos. Desde que Jesús habló a sus discípulos sobre la segunda venida, ha estado presente la pregunta, ¿cuándo será esto? Jesús mismo estableció que el día y la hora nadie lo sabe, por lo cual yo no pretendo decirlo, sino solamente el Padre. Pero también estableció que nosotros debemos aprender a distinguir los tiempos y las señales. Eso Jesús también dijo. El día y la hora no. Pero que debemos aprender a distinguir los tiempos y las señales. Sí. La iglesia, en su comienzo, la iglesia que nosotros vemos y leemos en el Nuevo Testamento, en la iglesia que nosotros leemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas y cuando está el libro de Apocalipsis, es una iglesia que vivía esperando el regreso de Jesús en cualquier momento. Ellos vivían con la expectativa de lo que se conoce como la inminencia de su venida y el establecimiento del reino. La realidad es que cuando nosotros leemos la profecía que describe los sucesos que rodean el regreso de Cristo, número uno, no era posible que ocurrieran muchos de esos acontecimientos en una época previa a la que tú y yo estamos viviendo. Precisamente por estas secuencias de eventos que hemos estado mencionando. No existía la posibilidad para que lo mismo ocurrieran como estaba profetizado. No se había desarrollado tecnología, no había el crecimiento poblacional, no existía globalización como nosotros lo estamos viendo ahora. No existían todas estas secuencias de eventos, pero tú y yo somos testigos de esta secuencia de eventos. Y ahora sí podemos decir, si Pablo tenía derecho a decirlo, si Juan tenía derecho a decirlo, yo quiero decir, yo tengo más derecho que ellos a decir Maranatha, porque yo he visto la secuencia de eventos y ha sido desvelado, por así decirlo, el libro de Daniel a raíz del cumplimiento profético. Y nosotros ahora podemos decir más que nunca Maranatha. Amén. Permíteme terminar con un epílogo. Hay unas cosas que dice, ¿dónde pongo esto? Porque tengo que ponerlo en algún sitio, pero no sé dónde cabía. Dije, fácil. Un epílogo. Así que lo único que falta es el tercer templo. Y este puede ser construido en los primeros 3 años y medio de la Gran Tribulación. O sea, no es algo que nosotros digamos hasta que el tercer templo no esté. ¿Por qué? Porque no es en la segunda parte de la Gran Tribulación que realmente esto va a ocurrir. Y la tecnología existe, ya hay planos, ya hay mucha evidencia, es extraordinario todo lo que hay. En estos días estaba repasando y la verdad es que me quedo sorprendido de todo lo que ya existe para el tercer templo. O sea que no hay problema con en menos de 3 años poderse reconstruir. Y podría ser, una de las teorías es que podría ser que eso sea parte de lo que se esté negociando en ese contrato de paz, para que sea algo que sea interesante para los judíos. Dicho sea de paso, también estaba leyendo, no lo incluí, pero lo estaba leyendo en estos días, de que por primera vez partidos políticos de el que está gobernando están poniendo dentro de su plataforma la necesidad del tercer templo. Extraordinario. Lo segundo es, hay gente que dice que no, Jesús no puede venir porque no se ha evangelizado el mundo entero. Bueno, yo sé que la Biblia habla del evangelismo, el evangelismo global, y yo estoy de acuerdo con ello. Lo único es que yo encuentro en Apocalipsis lo siguiente, Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No estoy diciendo, por favor, de que los ángeles van a venir a predicar. Lo que estoy diciendo es algo que está profetizado, que estará ocurriendo durante el proceso de la gran tribulación, el evangelismo a nivel mundial, que es profetizado también en la escritura. O sea que no es un requisito para que esto comience, porque si fuera un requisito,
Este verso entonces estaría aquí de más. No sé si me logro explicar, así que menciono porque son dos cosas que muchas veces cuando se habla profecía bíblica de la canción, no, el Señor no puede venir porque no está el tercer templo, no, el Señor no puede venir porque no se ha terminado de predicar el evangelio. Repito, ninguno de ellos son un prerequisito realmente, de acuerdo a lo que es profecía bíblica, para la segunda venida, para que comience el proceso de la segunda venida del Señor. Así que, a 9:06 creo que lo logré. Y Tamar, seguimos contigo.